Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Espero que estén pasando una encantadora noche. Gracias nuevamente por unirse a una lectura más del libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Estamos cada día avanzando un fragmento, pero previo a ello hacemos una introducción que nos sumerge un poco más en el tema para también poder estar siempre atentos a los puntos de aprendizaje. La finalidad del libro no es solamente una lectura rápida, sino poder encontrar las herramientas que nos permitan cambiar nuestra vida. Así que, como siempre, la recomendación es que puedan tener una libreta a la mano donde puedan anotar aquellos puntos claves o también algunas dudas, algunas frases que llamen su atención para luego ir investigando un poco más sobre ello. Vamos a iniciar la lectura, ya que estamos hablando de recuperar la mente y reconquistar la vida, y en uno de los capítulos la autora nos hablaba mucho de este término que se pone de moda cada cierto tiempo, que inclusive muchos coach, muchos influencers lo ponen, lo divulgan en sus redes sociales, y estoy segura que cada una de nosotras también tiene implementado los hábitos. Los hábitos pueden cambiar nuestra vida. Ya nos contaba el libro hace unos capítulos que cuando nosotros entrenamos al cerebro, se comienza a construir carreteras neuronales que nos permiten poder cambiar nuestro estilo de vida. Pueden ser buenos hábitos, que es lo ideal, o pueden ser hábitos también negativos. Pero a veces es difícil poder tener buenos hábitos o inclusive tener un hábito nuevo. Y nos decimos que no tenemos tiempo, que no sabemos, que me olvidé, que ya empiezo el lunes, que no, ya estoy cerca de fin de año, mejor con fuerza el 2026. Pero en realidad, como ya hemos venido aprendiendo, nuestro cerebro es muy maleable, así que podemos hacer cambios en cualquier momento de nuestra vida. Lo importante es la constancia. Es por eso que el día de hoy vamos a iniciar con un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que esto viene de la mano de Mel Robbins, que es una autora, conferencista y comentarista de la CNN, que ha escrito un libro también muy bueno. Luego lo vamos a compartir un poco para que podamos tener nuevas herramientas. Y ella tiene 7 hábitos sencillos para sentirnos mejor con nuestra vida. 7 hábitos sencillos para sentirte mejor con tu vida. Lo bueno que estos son micro hábitos fáciles de hacer en cualquier momento, o como ella los llama, tiny fixes, y todos ellos están validados por la neurociencia. Así que por más irrisorio que parezcan, estos hábitos en realidad, si los aplicamos día a día, los cambios que vamos a tener en nuestra vida son casi inmediatos. Hoy día solamente vamos a hablar del primer hábito y vamos a ver si ustedes también lo han desarrollado o qué les parece. El primer hábito que ella cuenta dentro de la investigación que hace y nuevamente validado por la ciencia es el hábito de revive lo bueno. O quiere decir que recuerdes lo bueno y hagas que eso crezca. Parece fácil, ¿verdad? ¿Cómo revivimos lo bueno? Lo más factible es a través de nuestros recuerdos. Pero a veces hasta somos un poquito flojos para recordar algún momento feliz y nuestra mente nos lleva a lo catastrófico, a recordar algo quizás un poquito negativo. Entonces la técnica que ella nos brinda para revivir lo bueno día tras día es poder interrumpir ese ciclo de desánimo y apatía que a veces nos viene. Puede ser de golpe o puede ser que vengamos arrastrándolo a lo largo de muchos días, semanas, meses o inclusive hasta años. Pero recordemos que la técnica de revive lo bueno es precisamente porque nuestro cerebro no distingue si algo es real o algo no lo es. También nuestro cerebro no distingue si es que es una experiencia que está pasando ahorita o si es que es una experiencia que ya pasó hace bastante tiempo. El cerebro no distingue entre experiencia real y experiencia recordada. Es por eso que esta técnica que les voy a presentar sirve para que ustedes interrumpan ese ciclo de desánimo. Y es muy fácil. Es mirar fotos de momentos felices. Este es un truco biológico. ¿Por qué? Ya hemos estudiado en el libro que nuestro cerebro, cada vez que experimentamos un momento de alegría o de placer, ¿qué hace? Libera dopamina.
Libera esos neurotransmisores que son dopamina número uno y serotonina número dos. La serotonina es la que está relacionada a ese equilibrio entre la felicidad y el bienestar en nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros miramos fotografías de momentos felices, estamos ayudando a que nuestro cuerpo, nuestro organismo, se llene de dopamina y de serotonina. Muy importante y también muy fácil, porque todos tenemos fotos en el celular, tenemos álbumes de fotos o inclusive nos pasan fotos la familia o los amigos. Pero este truco biológico hay que implementarlo a diario y siempre un pasito más allá porque es una herramienta de autogestión emocional. Hablamos mucho de la gestión de emociones, hablamos de la inteligencia emocional, entonces esta herramienta permite que nosotros gestionemos nuestra emoción hacia un destino feliz. ¿Por qué? Porque estamos creando una motivación cuando no la sentimos, al recordar nuestra propia capacidad para ser felices. Ahora quiero que ustedes recuerden la última fotografía que vieron de algún familiar o de algún momento suyo feliz. Sintieron alegría, ¿verdad? Están ustedes mismos autogestionando esa capacidad de bienestar en su día a día. Entonces, el ejercicio que yo les recomiendo que podamos aplicar ya desde esta noche o inclusive mañana mismo es el muro de la felicidad. Quizás muchos de ustedes los tienen y si es así, a compartirlo. Este muro de la felicidad hace que nosotros nos sumerjamos de forma consciente en ese sentimiento de un momento feliz. Así que busquen fotos, busquen postales o inclusive notitas que ustedes tengan que les recuerden algún momento feliz, algún momento que a ustedes les haga sonreír. Quizás no una fotografía directamente, quizás alguna foto que les recuerde a algún familiar, algún lugar al que ustedes viajaron, a un momento clave de su vida. Y esas imágenes póngalas en un lugar visible. Puede ser al lado de la computadora, en el espejo del baño, en el espejo de la sala, inclusive en su escritorio o si están en la oficina, llévenlo a la oficina y ténganlo a la mano. Cada vez que ustedes pasen por ese lugar y vean la fotografía, cierren los ojos unos segundos y revivan ese momento. Ven la fotografía, cierran los ojos y reviven ese momento. Ojo que al decir revivir ese momento en la mente, quiere decir que ustedes revivan no solo lo que pasó, sino cómo se sintieron, cómo sonrieron, la emoción que invadió su cuerpo y quizás de las personas que también estaban con ustedes. Ese es el truco, que es el cuarto paso, que ustedes sientan, que noten cómo su cuerpo reacciona cuando tienen esa energía de alegría y de gratitud que les da cuando ven esa fotografía, esa imagen, esa postal o inclusive esa notita. A veces las mujeres somos mucho de guardar estas cositas, pues qué mejor que lo tengan en un lugar visible. E inclusive yo las tengo hasta enmicadas y las tengo dentro de mi agenda y siempre que tengo un bajón, las veo. Ahora también tengo la aplicación en el celular de este Google Fotos que cada cierto tiempo me lanza fotos de hace 8 años, hace 10 años, inclusive desde hace un año. Y digo, wow, qué linda esa foto, dónde me la tomé, qué pasó. Y lo que hago es compartirlo con las personas que quiero, con mis amigos, con mi familia. Así estoy compartiendo esta dopamina que yo siento. Porque nuevamente les repito, este es un truco psicológico, es un truco biológico. Estamos nosotros mismos activando y originando dopamina en nuestro cuerpo. Así que como habrán notado en todo lo que les he contado, este primer hábito es súper sencillo, ¿o no? Claro que sí, revivir lo bueno. Recordemos lo bueno y hagámoslo crecer. Y si ya quieren ir más allá de este ejercicio, pues mi recomendación es que escriban. Hoy día acabo de ver la fotografía que me tomé hace 3 años, en donde salgo con unas amigas, donde salgo con mis padres, donde salgo con mis hijos, con mis hermanos. Y qué alegría revivir ese instante. Creo que es momento de una próxima reunión. Y también compártanlo. La finalidad de que tengamos estos trucos sencillos es que podamos aplicarlos todos los días, que no pongamos excusas, porque los hábitos se van formando día a día y con la constancia. Así que ya me contarán qué les parece este hábito. Estoy segura que muchos de ustedes ya lo aplican. Entonces solamente a darle constancia y también a darle un poco más de orden. Recordemos que los seres somos muy visuales. Cuanto más lo veamos, nuestro cerebro se va a adaptar más rápido a esa emoción.
Dicho esto, chicas, ahora vamos a iniciar con la lectura de la noche. Voy a dejar de compartir este material y vamos a compartir nuestra lectura, nuestro hermoso libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Estamos en la página 95 del libro virtual. El libro en físico, como les comenté, está agotado, al menos en Lima, pero si pueden conseguirlo, buenísimo para que tengan ahí sus notas. Si no, a poder también anotar, resaltar algunos puntos claves que hoy día vamos a aprender. Se titula el capítulo de hoy, la línea de hoy es aislamiento buscado, aislamiento impuesto. Ayer estábamos hablando de estos efectos que originan la soledad en las personas, esa soledad extrema. Hoy vamos a seguir dentro de esa línea conversando ya sobre el aislamiento buscado o aislamiento impuesto. Me duele la soledad a la que está expuesta un porcentaje alto de la población. En su libro Los orígenes del totalitarismo, la filósofa Hannah Arendt decía que una experiencia como la soledad, que antaño se sufría bajo ciertas circunstancias sociales como la vejez, se había convertido en una vivencia cotidiana creciente. Esto fue escrito hace más de 70 años y lo que intuía la pensadora no ha hecho más que incrementarse. La soledad se presenta de diferentes maneras y con distintos matices en los seres humanos. No es lo mismo soledad que aislamiento. Este último es mantener un contacto nulo. Soledad, mantener un contacto nulo o casi nulo con otros. Por lo tanto, es un estado objetivo. La soledad, en cambio, es un estado emocional subjetivo, derivado de no ser capaz de encontrar o de mantener las relaciones personales que uno desearía. Miren la diferencia. Soledad es un estado emocional porque no nos sentimos capaces de encontrar o de mantener relaciones personales como quisiéramos. Sin embargo, en el tema del aislamiento es cuando tú de manera voluntaria no quieres mantener contacto con nadie o con casi nadie, como nos pasó en la pandemia, que estuvimos obligados a no tener contacto con nadie, estuvimos aislados. La soledad es diferente, es subjetiva. Y digo que es subjetiva, continuamos, ya que no depende de tener o no un círculo correcto y sano de amistades, sino que proviene de un desequilibrio entre lo que nos gustaría tener y lo que en realidad tenemos. El problema surge cuando vives en un estado de soledad indeseada. Si mientras lees estas páginas te detienes un instante y piensas en algún momento en el que te hayas sentido solo de verdad, con una enorme sensación de vacío, sabes a qué me refiero. Es no tener nadie a quien agarrarte cuando lo necesitas. Y todos tenemos cierto miedo a la soledad impuesta. Hay personas que cuentan con una red social y familiar muy buena y a pesar de ello no saben conectar emocionalmente y sienten esa punzada de vacío en muchas ocasiones. Otras notan que les falta algo o alguien especial. Otras sufren al tener que enfrentarse a conflictos con su entorno de forma frecuente. Cada caso es un mundo. A veces lo que existe de origen es una herida interior no sanada en la que se activó un estado de hipervigilancia. Puede ocurrir que un ser querido les fallase y apareciera la desconfianza en las relaciones humanas, o que tras una traición surgiera el miedo al ser engañadas. La soledad bien elegida puede ser el camino de partida para el autoconocimiento. De esto ya hemos conversado antes en varios libros. La soledad bien elegida puede ser el camino de partida para el autoconocimiento. Cortar con el cúmulo de estímulos externos, donde puede existir un exceso de ruidos emocionales y sociales, ayuda a frenar esa intoxicación de cortisol en la que se encuentra inmersa gran parte de la sociedad. Es difícil profundizar de forma sana en nuestras ilusiones y metas con el bullicioso ruido exterior. A la gente de mi entorno siempre le recomiendo una escapada una vez al año a un lugar retirado y solitario para asentar las bases de los siguientes meses.
para realizar un análisis de la situación y ver qué puntos tiene que trabajar más y mejor. Miren qué importante, porque hay personas, como comentábamos anteriormente, que no les gusta estar solos. Y por ese hecho de no sentir la sensación de estar solos, terminan eligiendo malas amistades, malas parejas, mal entorno social o inclusive laboral. Entrar en el interior a través del silencio lleva a procesos de mejora y crecimiento. Eso también es un punto que hemos conversado anteriormente. A nuestro cerebro no le gusta el silencio. Cada vez que estamos en un momento de silencio, el cerebro se asusta porque piensa que estamos en peligro. Y esto se debe a que nuestro ADN, conforme la sociedad ha ido cambiando, cada vez se ha acostumbrado más al bullicio, esos altibajos emocionales que suelen pasar. Entonces es normal que si estamos en un momento de silencio, querramos automáticamente relacionarnos con alguien o comenzar a hablar o buscar lugares más bulliciosos. Es un mecanismo natural, pero el silencio es importante. Acá nos dice justo esta frase: entrar en el interior a través del silencio lleva procesos de mejora y crecimiento. La soledad positiva surge cuando buscas el aislamiento, la tranquilidad o el silencio de manera voluntaria para poder analizar mejor tu vida, planificar tu futuro o simplemente recuperar fuerzas. No tener gente alrededor en esos casos supone un bálsamo de paz y serenidad. Las personas saben que vivir solas disfrutan de su mundo interior. Las personas saben que al vivir solas disfrutan de su mundo interior sin la necesidad de la presencia de otros. Y esto es algo que no todas las personas comprenden. Muchas veces vemos personas que inclusive hacen retiros y viajes solos. Y nosotros desde el exterior, en algunas ocasiones, las personas pueden pensar: ay, pobrecita, ¿cómo se ha ido de viaje solita? Debe estar triste. O que incluso ahora que hay esta tendencia en redes sociales que te recomiendan salir a almorzar tú solo, ir a una cafetería, un restaurante tú solo y disfrutar tu momento, tu compañía, hay personas que ven esto como raro. Y es por eso que las personas, al sentirse raras solas, también se dejan guiar por los comentarios y creen que está mal. Y en realidad no, porque las personas que aprenden a vivir solas, que aprenden, que saben estar solas, disfrutan mucho mejor de su mundo interior sin la necesidad ni la presencia de otros. Como dicen algunos estudiosos, tú tienes que aprender primero a ser feliz contigo misma. Y cualquier persona que llegue a tu vida tiene que sumar a esa felicidad. Pero si tú no sabes ser feliz contigo misma, ¿cómo esperas ser feliz con los demás? Hay un capítulo de una serie que yo veo, que luego voy a ver si les busco el extracto para ponérselo en la próxima sesión, en la cual se trata de una familia. La serie se llama La Familia Modelo, valga la redundancia. Y la mamá se preocupa mucho porque su hijito, que por cierto tiene un síndrome, algo de TDAH, se preocupa porque su hijo para solito y no hace muchos amigos. Y muchas veces ella lo incentiva y entonces vive la mujer atormentada porque siente que el hijo no tiene amigos. Y cuando se da cuenta busca a la fuerza que el hijo se divierta, que esté en lugares bulliciosos para que haga vida social. Y era un niño más o menos de 15 años. Y entonces, después de que ve que su madre hace todos los esfuerzos por tratar de que él socialice, para que sea feliz, entre comillas, porque ella creía en su mente que su hijo sufría, que era muy triste. Su hijo le dice: mamá, ¿por qué te esfuerzas tanto? Yo soy feliz, porque yo me gusto mucho, yo me divierto conmigo mismo. Tú preocúpate si yo no me divirtiera conmigo. Me conozco tan bien que soy tan divertido para mí mismo y eso me hace saber que si conmigo me divierto, me voy a divertir más con los demás. Y me parece una frase encantadora. Voy a ver si les busco el fragmento para que ustedes los vean. Y eso es muy importante. Pasa mucho también con los padres o inclusive cuando tenemos amigos o familiares muy cercanos y no comprendemos que ellos necesitan ese espacio de soledad, ese espacio a solas. Y al contrario, les recomendamos: no, pero ¿por qué no sale? ¿Por qué no conoces gente? Que también es importante en cierto momento, porque la idea no es que te aísles, pero la idea es ser comprensivos. Nuevamente repito la frase que dice el libro: las personas que saben vivir solas disfrutan de su mundo interior sin la necesidad de la presencia de otros. El truco es que tú, estando en soledad, sepas disfrutarte a ti mismo.
En estos casos no se sienten solas, ya que cuentan con esa red social a la que acudir para realizar actividades, compartir ilusiones o sentirse acompañadas cuando lo necesitan. Esta soledad consciente puede surgir en un concierto de música clásica, desayunando sin el celular en un parque una mañana de domingo, caminando por un pueblo encantador, observando un atardecer a la orilla del mar, en un museo o en una iglesia. En definitiva, solamente si somos capaces de sumergirnos en la soledad, podremos otorgarle a esta vida repleta de sinsentidos y contradicciones un verdadero significado que nos permita convivir en serenidad. Saber estar a solas con uno mismo desde la parte más consciente y física, la respiración, a la más espiritual y emocional, se convierte en una herramienta maravillosa para sanar, crecer, aclarar ideas o conflictos internos, conectar con lo importante y mejorar el sistema inmune. Podemos no sentirnos solos dando un paseo por el monte sin ninguna compañía y en cambio sentirnos terriblemente solos pese a estar en una ciudad rodeados de gente. Y es probable que ustedes hayan escuchado a personas que dicen, estoy rodeado de tanta gente y sin embargo me siento solo. Matrimonios que dicen, estoy casado hace 20, 30 años, pero me siento solo. Hijos que dicen, estoy con toda mi familia de 8, 10, 20 personas, pero me siento solo. Entonces, lo importante es sentirnos solos y a gusto con nosotros mismos, porque podría pasar lo contrario, que estemos rodeados de mucha gente y sentirnos solos inclusive. Y esta parte, miren, me encanta este título. Espero que también les guste a ustedes. Qué difícil es estar a solas con los pensamientos. Si se sienten identificados, vamos a leer de qué se trata este capítulo. Varios investigadores estadounidenses de la Universidad de Virginia, tras realizar un estudio, concluyeron que algunas personas, muchas, preferían recibir ligeras descargas eléctricas antes que sentir la soledad o el silencio. ¡Qué fuerte! ¿De qué ustedes serían capaces de preferir descargas eléctricas antes de sentirse solos? Debe ser que esto suele pasar en alguna temporada quizás de nuestra vida, pero bueno, vamos a ver de qué se trata más a fondo. Voy a repetirlo. Qué difícil es estar a solas con los pensamientos. Varios investigadores estadounidenses de la Universidad de Virginia, tras realizar un estudio, concluyeron que algunas personas, muchas, preferían recibir ligeras descargas eléctricas antes que sentir la soledad o el silencio. Te lo explico. Este grupo, liderado por el doctor Tommy T. Wilson, dejó varios estudiantes en una sala cerrada sin decoración. No tenían que hacer nada, tan solo reflexionar y pensar entre 6 y 15 minutos. Al terminar, se les cuestionaba sobre su estado anímico y mental. La mayor parte, exactamente el 83%, reconoció que no se sintieron cómodos y que la experiencia les había costado. Este mismo experimento se realizó después en un entorno familiar, en sus casas. Los voluntarios admitieron que no habían disfrutado de ese momento. Algunos admitieron no haber conseguido quedarse a solas con sus pensamientos en paz y que habían cogido el celular o algún distractor. Los investigadores fueron modificando los escenarios hasta que llegaron a un punto en el que, en plena soledad, sin actividad, les permitían realizarse pequeñas descargas eléctricas si lo deseaban. Un experimento para ver cómo se llevaban con el silencio y la soledad. De primeras, ninguno mostró interés para hacerlo. Los resultados fueron sorprendentes. El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres se aplicaron ellos mismos la descarga. Preferían la descarga a sentir soledad o silencio. Sentirse tan incómodos y en malestar a solas con nuestros pensamientos puede tener varias causas. Parar de golpe y toparse con uno mismo. Y observar el cúmulo de ideas que surgen, los miedos a veces tapados por la hiperactividad y la hiperestimulación a la que estamos sometidos, da vértigo. Quizá
Si alguna vez lo has intentado, hayas sentido miedo a encontrarte o a descubrir algo en tu interior que pudiera activar tu dolor, sufrimiento o ansiedad. Yo conocí a una persona que para no sentirse, bueno, ahora entiendo que realmente era causal de esto. Recuerdo que me contaba que en su casa tenía prendido el televisor y a la vez la radio. No le encontré lógica y decía, ¿pero por qué? Sí, porque así si volteo veo la televisión y si veo para acá escucho la radio y aparte estoy en la computadora. Y decía, wow, qué nivel de concentración pensaba yo para estar haciendo tantas cosas a la vez. Pero en realidad era que no quería escuchar su propia voz. Y a todos nos ha pasado en ciertos momentos, pero mucha atención con ello. Vamos a conocer un caso, el caso de Susana. Susana tenía pánico a la enfermedad y a la muerte. Su padre, su tía y su abuelo paternos habían fallecido de una afección neurodegenerativa y le habían recomendado realizarse pruebas genéticas. Había pospuesto la prueba porque no se sentía preparada para ello. Era madre de tres niños, estaba de teleoperadora en una empresa telefónica y su marido llevaba meses con pequeños trabajos. Era mecánico, pero insuficientes para llegar a fin de mes. Un día, en la compañía en la que trabajaba, invitaron a los empleados a una sesión de relajación, mindfulness, con un especialista. Feliz de tener un rato para descansar, acudió sin dudarlo. Cuando llevaba un par de minutos en silencio, comenzó a sentir una enorme angustia. Lo único que le venía a la mente era, debes ir al hospital a realizarte los análisis. Estás posponiendo un tema de salud importante. Tienes miedo. Su mente no la dejaba en paz. Su amígdala cerebral iba activándose más y más, y los pensamientos tornaron a qué pasaría si se enfermara y quién se encargaría de los niños. En ese momento se levantó de un brinco. Se sentía mareada. El corazón le latía a 1000 por hora y la respiración era entrecortada. Dijo a sus compañeros que regresaba a su puesto, que tenía muchos asuntos pendientes que resolver. ¿Qué le habrá pasado a Susana? Cuando Susana me contó esta experiencia, ella admitía que le había cogido miedo a parar, a quedarse a solas con ella misma. Solo con pensar en esto se angustiaba. Tuve que tratar con ella el miedo a la enfermedad y aliviar el duelo de su familia. Se había echado al hombro demasiada carga y no podía más. Su vía de escape para no pensar era hacer y hacer, no descansar. Me reconoció que se automedicaba con benzodiazepinas para conseguir desconectar a la hora de dormir. Cuando sufres con tus propios pensamientos, necesitas compartir tiempo con otra persona o buscar sustitutos a ese vacío. El mundo tecnológico, la comida y el alcohol son suplentes empleados muchas veces. Se convierten en anestésicos emocionales, anestésicos emocionales. Qué buena frase, es importante que podamos remarcarla nuevamente porque está justo en verdecito. Cuando sufres con tus propios pensamientos, necesitas compartir tiempo con otra persona o bien buscar sustitutos a ese vacío. El mundo tecnológico, la comida y el alcohol son suplentes empleados muchas veces. Se convierten en anestésicos emocionales, en herramientas fáciles para calmar ese enorme pico de cortisol que provocan el abandono, la soledad, la falta de pareja, el rechazo o el mismo duelo. El miedo a la soledad conduce a una necesidad imperiosa de alejarnos de nosotros mismos. El síndrome de la vida vacía. No sabía que había un síndrome sobre la vida vacía. ¿De qué tratará o a qué será referencia? Mucha gente se siente sola a pesar de vivir en compañía. En ocasiones se une a este estado interior la soledad. En ocasiones se une a este estado interior de soledad cierta culpabilidad, pues pensamos que no somos queridos por alguna rareza nuestra. Porque si vivimos en pareja, con nuestros padres, con hermanos o compañeros de piso, se supone que no tendríamos que sentirnos así. Pero es un hecho. Pese a que no debería ocurrir,
que a veces todos padecemos esa sensación y ha de ser atendida y enfocada correctamente para que no genere efectos adversos en la salud. Es clave que desaparezcan el estigma y la vergüenza que conlleva la soledad. Se puede conseguir. Ya se ha hecho en otro asunto hasta hace poco inconfesable como es la depresión. Aceptar su existencia, reconocer que la gente que la padece sufre mucho y que esas personas tienen que ser atendidas, supondría un gran paso en nuestra madurez como individuos y como sociedad. Creo que sería necesario que este tema fuera incluido en el debate social y político como ya ocurre en algunos países. Gobiernos como los de Gran Bretaña, Alemania, Japón, Australia o Nueva Zelanda han creado ministerios dedicados expresamente a tratar este problema, como si de una cuestión de Estado se tratara. Miren qué importante, creo que en Perú esto no existe, pero sería interesante. Juntos, el poder de la conexión humana. Es un libro que recomiendo del doctor Vivek H. Murthy. Fue cirujano general de Estados Unidos bajo el mandato de Obama y reelegido a finales del 2020 por el presidente Joe Biden para proseguir en el puesto. Ha tenido que enfrentarse a diferentes retos, pero uno de sus grandes desafíos ha sido afrontar el gran drama de la soledad en la que está sucumbiendo la sociedad. En su libro comparte su visión sobre las relaciones humanas, las distancias, las pantallas, la relación de las adicciones con la soledad y los problemas de polarización tan crecientes. Me impresionó su lectura, ya que expresa desde su lugar como médico con responsabilidad política su preocupación sobre este asunto. El doctor Murphy comenta cómo muchos pacientes padecen de lo que él denomina hambre de compañía. Esa sensación o estado de falta de alguien que genera un dolor inmenso de vacío social y afectivo. En bastantes ocasiones, mientras estudiaba la carrera, acudía a la consulta de mi padre y a aprender de él. Me encantaba sentarme a su lado y observar cómo trataba a pacientes, cómo les explicaba su situación y cómo luchaba por sacar adelante a cada uno de ellos. Recordemos que Marian Rojas es hija de un psicólogo también muy conocido, muy reconocido, Enrique Rojas, su papá, también autor de muchos libros y fue su mentor, lo ha contado ella en sus libros anteriores. Desde joven siempre me sorprendió su enorme interés por lo que denominaba la socioterapia, un pilar en el tratamiento. Se refiere a trabajar las habilidades sociales y en los casos de soledad impuesta se fomenta el círculo de amistades de cada persona para evitar la soledad. Conozcamos el caso de Paola. Paola fue una señora que conocí uno de los primeros días que acudí a mis prácticas con mi padre. Era viuda y no tenía hijos. Su vida había estado consagrada a la docencia en una localidad a 30 minutos de su pueblo, en La Castilla, en Castilla-La Mancha. Desde la jubilación se encontraba triste, apagada y decaída. Últimamente el cuerpo le fallaba, le dolían las articulaciones, le costaba moverse y se sentía débil. Muchas mañanas no se levantaba de la cama y su hermano, médico de familia de una localidad cercana, a pesar de que intentaba aliviar sus dolores físicos, le había sugerido que visitara a un psiquiatra. Paola había leído algún libro de mi padre y quiso conocerlo. Durante aquella sesión lloró con gran tristeza y desesperanza. Estaba preocupada porque se notaba sin fuerzas y tenía miedo de haber desarrollado alguna enfermedad grave. Mi padre la escuchó con suma atención. En un momento dado, se acercó a ella y le cogió de las manos. No tienes ninguna enfermedad grave, le dijo. No tienes ninguna enfermedad grave. Tu problema es que te sientes muy sola. Esto se llama síndrome de la vida vacía, porque no realizas actividades que te llenen y te faltan amistades para compartir tu tiempo. ¿Y cómo lo puedo solucionar? Le preguntó. Mi padre cogió el teléfono y buscó el número del ayuntamiento donde vivía. Llamó y solicitó información sobre cursos que realizaran y los anotó en un papel con el nombre del responsable. Paola se marchó esperanzada. Tenía tarea por delante.
Al cabo de un mes, cuando regresó a la consulta, su mirada desprendía más vida. Nos contó que se había apuntado a pintura y que acudía a un pueblo cercano a unas conferencias semanales sobre historia y filosofía, sus grandes pasiones. Había conocido a dos mujeres, una viuda y otra separada, con las que había encajado y ya se había quedado varias veces para hacer planes. Miren qué interesante este caso, yo nunca había escuchado del síndrome de la vida vacía y cómo este síndrome hacía que la protagonista de la historia, Paola, una viuda sin hijos, se enfermara. Ella pensó que tenía todas las enfermedades más catastróficas del mundo, pero en realidad no tenía nada. Hay que hacer de repente algún recordatorio si tenemos algún amigo, algún familiar que puede estar en la misma situación de Paola y finalmente lo que tiene es el síndrome de la vida vacía. Y aquí nos cuenta la Marian Rojas cómo su padre hizo el tratamiento precisamente buscando actividades que a ella le emocionaran. Nada complicado, pero que sí requiere bastante intención de hacerlo. Vamos a continuar con el caso. Cada vez existen más voces en el mundo de la psicología y la psiquiatría que hablan de que, junto con la medicación, hay que trabajar la conexión social del paciente como base de su trastorno. De verdad lo creo. Es necesaria una humanización del sistema de salud, proponiendo alternativas a la farmacología. La medicación ayuda, pero apoyarse en terapias de grupo, en organizaciones o en clubes de lectura, de deporte o de cultura puede significar en muchos casos un punto de inflexión. Miren qué importante, aquí están resaltando justo la actividad que nosotros tenemos día tras día, club de lectura, que como hemos compartido alguna vez, nos sentimos de alguna forma acompañados en este bonito hábito. Ahora vamos a leer El dolor de ser excluido en la infancia. Durante la pandemia, nos intoxicamos de cortisol y nos prohibieron la oxitocina, o más bien, las conductas que más la estimulaban. ¿Cuántas veces he repetido esta frase? El miedo, la incertidumbre, las muertes activaron nuestro estado de alerta de forma intensa, mientras las relaciones humanas se frenaron de manera drástica. A todos nos afectó, pero a los niños más que a nadie. Durante ese tiempo eliminaron sus vías de escape saludables y pasaron cientos de horas delante de una pantalla, con sus sistemas de recompensas modificados, lo que les perjudicó emocionalmente. El cerebro en la infancia se encuentra en plena fase de expansión y madurez psicológica, y las relaciones humanas forman parte de los cimientos para la construcción de su personalidad. Sustituir la vida real por la digital les hizo entonces y les hace hoy un flaco favor. Pese a toda la neuroplasticidad y capacidad de adaptación del ser humano, para un menor no estar en contacto con otros niños es tremendamente negativo, pues ellos son los que más precisan las interacciones para sentirse bien. Eliminarlas merma tanto su capacidad física como la mental. En terapia suelo indagar sobre los momentos traumáticos de la infancia y uno de los puntos en los que insisto es saber si el paciente se sintió rechazado alguna vez, si fue apartado y eso lo hizo sufrir. Trato de que recuerden las escenas exactas, trabajando desde esos momentos y esas emociones dolorosas. Intento reparar el daño hecho para mitigar las consecuencias que esto tiene en la vida adulta. El dolor social puede originarse de diferentes maneras durante la niñez, desde heridas moderadas hasta traumas severos. Cualquier persona que sufre una experiencia desgarradora lleva en su alma una cierta fragilidad en sus futuras relaciones. El tema de vital importancia es que tras un trauma nunca hay que quedarse solo. Tras un trauma nunca hay que quedarse solo, nunca. He repetido esta idea en numerosas ocasiones. El dolor sufrido en soledad tiene un impacto importante en la vida de quien lo padece. Así lo demostró el estudio de la doctora Amy Wegner
según el cual algunos niños con experiencias traumáticas conseguían superarlas y llevar una vida adulta estable gracias a sus vínculos familiares y sociales. Werner trabajó con unos 700 recién nacidos en poblaciones pobres del Haití. El experimento comenzó en 1955 y tardó casi 40 años en concluirse, lo que permitió a un tercio de estos niños superar el determinismo negativo de sus contextos de vida. Fue casarse, forjarse una profesión y tener familias sanas, es decir, conseguir un vínculo estable, alguien en quien apoyarse. La doctora Werner describió a este grupo como vulnerable pero invencible. Me encanta. A la vista de los resultados, la organización Big Brothers Big Sisters of America, el programa de mentores más antiguo de los Estados Unidos, tiene como objetivo reducir la delincuencia infantil, emparejando a los niños con problemas con voluntarios que pasan tiempos con ellos y que los apoyan hasta que alcanzan la edad adulta. Mi experiencia es esperanzadora. Uno puede transformarse en persona vitamina a pesar del trauma sufrido. Solo un par de puntualizaciones sobre el dolor social. Quizás te sientes identificado. Tener esa herida en el corazón altera la corteza prefrontal. Si lo has sufrido, busca apoyo en tu entorno. Si conoces a alguien que lo ha padecido, mantente cerca y disponible, que sienta que puede contar contigo si te necesita. Como te apuntaba en el capítulo anterior, cuando trataba el tema del miedo, esto es fundamental a la hora de hacer un buen diagnóstico en los niños. Muchos acuden al pediatra, al neurólogo, al psicólogo o al psiquiatra por problemas de atención y son diagnosticados con TDAH. Pero hay que valorar si no tienen síntomas profundos de soledad o miedos intensos que les puedan estar bloqueando la corteza prefrontal. Un niño que sufre bullying se siente solo. Ha pasado por un abuso sexual o un duelo importante, tiene más riesgos de aislarse y tener la corteza prefrontal que no funciona adecuadamente. Este mensaje sirve tanto a los jóvenes como a los adultos que echan la vista atrás y observan su infancia. Y de repente, las piezas del puzzle empiezan a encajar. ¿Cuánta gente me ha dicho en consulta que a los 10 años le medicaron por TDAH porque no se concentraban bien? Y al profundizar en su historia, esta falta de atención estaba muy relacionada con algún evento emocional o traumático del momento. Mis padres se separaron, mi padre era violento y autoritario. Descubrí una infidelidad de mi madre que no me dejó que contara. Vivía con miedo. Sufrí bullying en el colegio. Mi hermano tenía cáncer y la situación en casa era muy complicada. Tuve un abuso sexual. Sentirse solos de forma involuntaria durante mucho tiempo bloquea la corteza prefrontal. Quiero ponerte algunos ejemplos de dolor social que sirven para adultos que echan la vista atrás y para padres, maestros y sanitarios que tratan con niños. El primer ejemplo de dolor social es sentirse rechazado. El pequeño se siente rechazado por sus padres, profesores o amigos. El pequeño que se siente rechazado por sus padres, profesores o amigos tendrá con gran probabilidad problemas de autoestima y de seguridad en sí mismo. Dependiendo de cómo canalice esas heridas, desarrollará una coraza, buscará la aprobación de los demás o ansiará sobresalir por encima de todos. Sentirse abandonado. Los niños precisan del cariño y apoyo de sus progenitores, familiares o amigos para su correcto desarrollo emocional. Los que han vivido con padres ausentes o sin grandes relaciones afectivas acaban siendo adultos con mucha ansiedad e inseguridad. Sentirse humillado. A nadie le gusta recibir críticas en su vida. A nadie le gusta que le regañe o que le llamen la atención en público. Esa humillación puede darse de diferentes maneras.
En un estudio conjunto de las universidades de California y Sydney, observaron que los jugadores de baloncesto que no recibían la pelota y aquellos a los que les pasaban menos se sentían excluidos. Sí, en sus cerebros se activaba la corteza cingulada anterior, la misma zona que para el dolor físico y el social. Percibir una exigencia excesiva de los cuidadores. Que te exijan de forma exagerada y te hagan sentir que no estás a la altura de la que tus padres quieren o de las expectativas que tienen puestas sobre ti, causa dolor. Unos cuidadores o unos profesores duros pueden provocar en el niño una herida emocional. Si eres de aquellos que cree que todo se consigue con esfuerzo, pensarás que a la sociedad de hoy le vendría bien un poco más de disciplina y puede que peques de exigente. Si por el contrario, viviste en un ambiente de tensiones y obligaciones en el que el deber era la prioridad, entenderás mejor a qué me refiero y serás prudente al ponerte o imponer a los demás metas y objetivos, porque sentirás una punzada de dolor al recordar tu pasado. Y el último es que las personas en las que se confía decepcionen. La traición es un dolor social en toda regla. Y cuando te fallan en la infancia, esa herida puede ser difícil de curar, ya que a esa edad a veces no contamos con las herramientas necesarias para sobreponernos. El problema es que puede surgir dentro de nosotros una desconfianza hacia las personas con las que nos topemos y percibamos el mundo como un lugar hostil, donde cada ocasión alguien querría hacernos daño. Un niño que ha sido traicionado se puede convertir en un adulto profundamente desconfiado, con emociones distantes y frías. Vamos a leer el caso de Lola. Lola tenía 30 años cuando la conocí. Llegó a la consulta con un estado de ansiedad elevado y con autolesiones. Su padre era alcohólico y maltrató física y verbalmente a su madre cuando ella era pequeña. Lola salía en su defensa muchas veces, pero entonces era ella quien recibía los golpes. El día de su 15 cumpleaños, cuando estaba soplando las velas, su padre, hombre frío y difícil, le dijo: ¿Vas a pedirte deseo que yo te quiera? Un par de horas más tarde, ella se marchaba de casa, abandonando a la familia para irse con otra mujer. Un par de horas más tarde, el padre se marchaba de casa, abandonando a la familia para irse con otra mujer. La primera consulta de Lola con Lola fue complicada, pues creía que yo le podría fallar si priorizaba a otros pacientes, lo que le haría sentir insignificante. Tenía un problema de desconfianza inmenso y me costó que se abriera y me dejara ayudarla. Acá hay otro de los causales. No sentirse comprendido. No sentir que las personas que te importan empatizan contigo duele y mucho. Un niño que no es comprendido emocionalmente por sus padres o profesores probablemente acabará reprimiendo sus sentimientos de mayor. Pocas situaciones alivian más que estar cerca de personas que conectan contigo por encima de todo y que no te juzgan. Esas son, sin lugar a dudas, personas vitamina. Cuando alguien arrastra esa herida emocional de su infancia, sufrirá en la edad adulta para gestionar sus emociones. No sentirse escuchado. Esto genera un gran sufrimiento. Esa falta de atención te hace sentir poco importante para los demás. Suele surgir en la infancia, cuando el niño intenta comunicarse con sus padres expresando un tema emocional o sentimental y estos evitan contestarle. Vamos a leer el caso de Laura para terminar con la lectura de hoy. A Laura le costaba hablar de sus sentimientos. Al indagar en su historia me contó que de pequeña le era muy difícil conectar con su madre porque era muy estricta y cualquier conversación con un componente emocional. Mis amigos no me hacen caso, me siento sola, creo que me estoy enamorando, generaba rechazo en ella. Debido a la educación tan rígida que ella había recibido, no permitía que su hija hablara de sentimientos en casa. No te imaginas lo que me dolía no sentirme escuchada, admitió al final.
Nunca me dejó expresar lo que realmente sentía. Si mis padres me veían mal o triste, me hacían el vacío. Para ellos eso era una debilidad y su teoría era que yo me fortaleciera con su comportamiento. En otras ocasiones, si me veían sensible, se volvían agresivos, me gritaban o me insultaban. El caso de Laura es clave para entender muchos temas en la vida. El dolor social que se ubica en el circuito cingulado anterior puede activarse por no sentirse escuchado por las personas del círculo más cercano. Ese dolor tan íntimo nos acerca a nuestra temida soledad, ya que hablar sin ser atendido conduce a la mente a estados de enorme tristeza y vacío. Comprender es aliviar. Compartiendo cómo funciona el cerebro con padres y educadores, estaremos ayudando a minimizar el daño psicológico en los niños. Y con eso vamos a terminar la lectura de hoy para mañana continuar con adolescentes cada vez más solos. Qué título más preocupante. Hoy hemos visto temas muy importantes en nuestra lectura. Vamos a terminar la transmisión del día de hoy para conversar un poco sobre los temas que nos trae a reflexión lo que hoy día hemos leído en los capítulos de nuestro libro.